Hola a todos. Hoy continuamos con el curso de predicación expositiva y vamos a dar inicio a la lección número 2. La lección trata de lo que es y no es predicación expositiva. Y como una forma de repaso, vamos a tener 11 lecciones. Estamos de nuevo en la lección 2. La lección pasada fue la lección introductoria. Y la lección siguiente son las 5 etapas del trabajo del predicador para preparar una predicación expositiva. Bien, ¿cuáles son los objetivos de esta lección en particular? Primero, aprender qué no es predicación expositiva. Segundo, es aprender qué sí es predicación expositiva. Y finalmente, entender cuál es el error más común al predicar. Empecemos por lo que no es predicación expositiva. Primero, cuando estamos hablando de predicación expositiva, no estamos hablando de predicación temática, y menos de una predicación temática superficial. ¿A qué nos referimos con esto? Que si nos vamos a ir a un servicio de adoración y vamos a tomar un púlpito y no vamos a predicar un texto bíblico, o sea, no vamos a exponer un texto bíblico, entonces lo que vamos a hacer es una predicación temática. Eso quiere decir, vamos a elegir un tema, como por ejemplo el amor, o la familia, o el matrimonio, o un personaje bíblico, David, y vamos a ir a las Escrituras a buscar trozos de las Escrituras que se refieran a ese tema. Lo que no vamos a hacer es ir a exponer el texto. ¿Cuál es su contexto literario? ¿Cuál es su contexto histórico, cultural? Eso no lo vamos a hacer. Vamos a tomar textos, básicamente, que acompañen o soporten la idea del tema que yo quiero presentar. Por lo tanto, lo importante es el tema que elegí, no los textos bíblicos que estoy exponiendo. Por eso, al final, no es predicación expositiva aquella que es predicación temática, porque no expone el texto bíblico, expone el tema que eligió el predicador. Tampoco es predicación expositiva, y tal vez yo diría que este puede ser uno de los peores escenarios para un predicador delante de su congregación, es llegar sin preparación, no haber estudiado nada, presentarse en el público y con base en versículos que se sabe de memoria o textos que se sabe de memoria, aplica aquello para predicar sobre un tema. Eso tampoco es predicación expositiva. Y por supuesto, cuando aparece un predicador que dice, el Espíritu Santo me dijo que les dijera esto, entonces traigo una palabra profética que en modo alguno es un texto bíblico, tampoco a eso le podríamos llamar predicación expositiva. Eso es peligroso porque se basa en una percepción del predicador que dice ser un profeta y viene a dar un mensaje profético fuera de las Escrituras. Y finalmente hay una pequeña confusión entre predicación expositiva y predicación verso por verso de un texto. Porque uno podría decir que uno selecciona un texto y lo va analizando verso por verso. Y alguien podría confundir eso con predicación expositiva. No lo es. Eso es hacer un estudio de un texto verso por verso. Pero ¿qué es lo que le falta? Para hacer una predicación expositiva tiene que redarguir, tiene que reprender, tiene que exhortar, tiene que aplicar. Y finalmente el objetivo es, tiene que cambiar vidas. Y cuando básicamente analizamos un texto bíblico, versículo por versículo, eso no ocurre. Lo que estamos haciendo es un pequeño estudio bíblico. ¿Qué sí es predicación expositiva? Ahora que ya sacamos del camino lo que no es, y la predicación expositiva se centra en explicar el significado de la Escritura dentro de su contexto histórico y gramatical. Como vimos en un curso anterior de interpretación bíblica, nosotros en Unánimes aplicamos la metodología de interpretación histórico-gramatical para hacer exégesis, y por lo tanto, si vamos a exponer un texto ante la congregación, vamos a hacer exactamente esa misma clase de exégesis. Vamos a ir a ver el contexto histórico y el contexto gramatical. Y por lo tanto, la predicación expositiva comprende la explicación de lo que la Biblia dice a una audiencia contemporánea
o sea, el día de hoy, en el siglo XXI, que no está familiarizada con los contextos culturales e históricos en lo que el pasaje fue escrito y dirigido en el tiempo en que se escribió. Por lo tanto, es decir, agarrar aquel texto, exponerlo de forma como se le expuso a la audiencia primaria y después traerlo a una audiencia del siglo XXI que no conoce los contextos históricos y culturales de la época. Por lo tanto, la predicación expositiva está impulsada por el texto mismo y hace honor a la verdad de las Escrituras, tal y como fue dada por el Espíritu Santo. Su objetivo, sin duda, es descubrir el significado inspirado por Dios a los autores originales a través de la investigación y la interpretación histórica, teológica y gramatical. En otras palabras, el predicador expositivo expone lo que Dios inspiró al autor original y expone la razón por las cuales lo inspiró y expone todo aquello que se debe cambiar como resultado del mensaje primario. Por tanto, en la predicación expositiva se somete correctamente la forma y el énfasis del sermón a la forma y el énfasis del texto bíblico que se está predicando, no a la inversa. Por tanto, el texto bíblico es el centro de nuestra predicación. Y lo que sí es también, si seguimos definiendo predicación expositiva, es la comunicación de un concepto bíblico derivado de y transmitido por medio de un estudio histórico gramatical y literario de cierto pasaje o contexto. Estoy leyendo literalmente que el Espíritu Santo aplica primero y sobre todo a la personalidad y la experiencia del predicador y luego a través de este predicador a sus oyentes o a su audiencia. Esto quiere decir que mientras estamos preparando nuestro sermón, nosotros mismos estamos aplicando a nuestro estilo de vida, a nuestra personalidad y a nuestra experiencia el texto que estamos estudiando. Si el predicador no experimenta el mensaje, es imposible que logre transmitirlo después. Entonces, podemos cerrar con la definición diciendo que la predicación expositiva es la explicación clara del mensaje de Dios contenido en un texto bíblico que es proclamado y aplicado con claridad, fidelidad y autoridad al pueblo de Dios con el propósito de moverlo a un cambio para la gloria de Dios. Esa podría ser la definición central de lo que es predicación expositiva. Ahora vamos a abrirla en los diferentes temas que tocamos ahí. Entonces hablamos que es explicación clara del mensaje de Dios. Eso quiere decir que es la exposición o la apertura o el desempaque, como dicen algunos, del pasaje de la Biblia a los oyentes. No es iluminación del predicador, es iluminación del texto, que son dos cosas diferentes. Es presentación o exposición del texto a los oyentes primarios, trayendo el texto a nuestros días en forma clara y sencilla. Eso, la parte de explicación es por ahí. Ahora, hablamos de proclamación. El texto es proclamado. A diferencia de un estudio bíblico o de una conferencia como las que damos en Unánimes todos los meses, cuyo único propósito es enseñar, llámese, trasladar conocimiento del expositor a la audiencia, la predicación apela a la razón y al corazón, enseñando con autoridad y claridad y provocando una respuesta de la audiencia. No es simplemente aprendan. Lo que es una excitativa, cambien. El proclamador o el heraldo o el mensajero o el predicador lleva el mensaje de su rey con la autoridad delegada de ese rey. Por tanto, lo importante aquí es el mensaje, no el mensajero. Además, el mensaje no solamente es proclamado, sino que el mensaje también es aplicado. Hay que mover al pueblo de Dios a un cambio
relacionado con la Escritura. ¿Cómo nos quiere nuestro Señor? Porque nos comunicó cómo nos quiere a partir de su revelación escrita, su palabra. Entonces, a partir de ese mensaje, trasladamos la exhortación original que fue dada al pueblo al que fue dirigido principalmente, al pueblo de Dios de hoy. Estos pueden ser cambios de conducta, perspectiva de vida, actitud o nivel de compromiso con el Señor. Por lo tanto, es apelar a la voluntad de la iglesia para producir cambios comunicados por el Señor en el texto. Y por supuesto, todo lo que somos, hacemos, tenemos y servimos es para la gloria de Dios. Todo el componente de la predicación expositiva debe apuntar a la adoración de nuestro Señor. Las etapas de un sermón deben apuntar a su gloria y esa es nuestra motivación. Hablamos de lectura, o sea, esas fases, leemos, investigamos, preparamos y exponemos. Esas son las fases. Repito, leemos el texto, investigamos, hacemos toda la investigación completa relacionada no solamente con el ambiente histórico-cultural, sino también todo el tema gramatical. Preparamos nuestro sermón y después lo exponemos. Esas 4 cosas las hacemos para la gloria de Dios. Resumiendo, una predicación expositiva no es predicar acerca de la Biblia, es predicar la Biblia. No solo es predicar la Biblia, sino que es predicar la Biblia con fidelidad al texto. Por tanto, es dejar que el texto mismo se explique o explique el mensaje. No solamente es predicar la Biblia con fidelidad, sino además con claridad. El mensaje debe salir claro y diáfano para los oyentes. Y ahora no es solamente predicar la Biblia con fidelidad y claridad, también es predicarla con autoridad. La autoridad que viene de lo alto. Y finalmente, la Biblia se predica con fidelidad, claridad y autoridad, produce cambios en la iglesia y como resultado, Dios se glorifica. Todo este tema lo podemos resumir claramente en 4 cosas. Leemos, explicamos, aplicamos y glorificamos. Ahora sí entendemos lo que es predicación expositiva. ¿Cuál es el error más común cuando vemos nosotros un predicador o escuchamos un predicador desde un púlpito? Bueno, vamos a ver algunos. La contextualización ciega, o sea, el enfoque en la audiencia. El preparar un texto con base en las necesidades o opiniones de la audiencia es terrible. Porque nosotros no nos adaptamos a la audiencia, buscamos que la audiencia se adapte a la Escritura. La audiencia no puede dictar el contenido del mensaje. Esa contextualización o aplicación como motivación, o sea, voy a ver cómo hago para cambiar a estos, estoy enfocando el mensaje en ellos y no en la Escritura. Y toda predicación expositiva tiene como centro la Escritura. Por lo tanto, tratar de, en vez de hacer el exégesis y contenido teológico, venir para atrás y tratar de contextualizar y hasta meter cosas que no están por ahí, llamado eisegesis, es poner la carreta delante de los caballos. Cuando pensamos que la audiencia es lo principal y no el texto, estamos convirtiéndonos en un show. Yo le voy a dar a la audiencia lo que la audiencia demanda para que la audiencia esté continuamente regresando. Le voy a dar lo que le agrada. Le voy a dar lo que disfruta. Por lo tanto, no le estoy dando lo que el texto dice. Le estoy dando lo que la audiencia espera. No se busca el contenido teológico y luego aplicarlo, sino más bien se busca una aplicación y se trata de adaptar el contenido teológico. El problema con esto es que se deja por un lado la investigación,
Se deja por un lado la reflexión, se deja por un lado el mensaje autoritario de Dios y se pone como principal objetivo la audiencia y su complacencia. Es terrible el enfoque de la audiencia y hay que evitarlo. Después tenemos el enfoque en el predicador. Se prepara un texto con base en las necesidades del que predica. Entonces él anda buscando el tema donde él se siente cómodo y quiere mover la audiencia hacia algo. Entonces monta un sermón para hacer eso. Entonces, toma los textos bíblicos y los empieza a buscar para adaptarlos a sus necesidades de mensaje, a las suyas. Usa la Biblia como medio para alcanzar un fin intencional. Y por lo tanto, al final, está manipulando la audiencia usando un texto bíblico en el camino. Imagínense ustedes, manipular la audiencia usando un texto bíblico. Y después tenemos el enfoque en los impíos. Preparamos un texto con base en las necesidades de los incrédulos. ¿Dónde se ha visto eso? La tremenda necesidad que tienen las iglesias modernas de crecer en cantidad de gente, crecer en edificios, crecer en modernidad, crecer en tecnología, lucir bien para los impíos o los incrédulos, para tener más gente aquí adentro, nos hace cambiar el mensaje. Ese mensaje enfocado a los impíos normalmente no es un mensaje confrontativo, es un mensaje más bien agradable, como por ejemplo Dios nos ama a todos por igual, Dios, el amor incondicional de Dios hace que te ama a vos de forma incondicional, no importa lo que hagas o lo que haces. O adaptamos la música para aquellos que les llamamos los que andan buscando a Dios. Se agregan ambientes propicios, salen nieblas y salen juegos de luces y todas estas cosas para complacer a las audiencias no creyentes e intentar en la medida de lo posible que entonces se conviertan en creyentes a partir de eso. No podemos enfocar nuestro mensaje en los no creyentes. Uno de los errores más comunes tiene que ver con la percepción. En la filmina que están viendo, es una filmina extensa, esto tiene que ver con la derivación de un método de los benedictinos allá por el año 1000. Y lo que ellos decían, en pocas palabras para resumir esto, es que uno puede tomar el texto bíblico, puede traer el texto bíblico al púlpito, pero el Espíritu Santo te va a inspirar y decir qué es lo que quiso decir el texto. Entonces, dependemos de la inspiración del Espíritu Santo para extraer el significado del texto. Y muchos teólogos y predicadores han adoptado ese método. Hoy en día se practica mucho en las iglesias pentecostales el venir con ya no es me dijo el Espíritu Santo que les dijera, sino tomo un texto y ahora es el Espíritu Santo el que me ayuda a interpretarlo. Eso es sumamente peligroso. Porque el texto dice lo que dice. El texto solo tiene una interpretación posible, la que Dios le dio. ¿Cuándo lo escribió? No tiene 3 o 4 o 5 o 6, solo tiene una. Entonces, que alguien se pare en un púlpito y alguien diga, no, lo que Dios quiso decir, porque el Espíritu Santo ahora me está iluminando para decir lo que Dios quiso decir, que no es lo que dijo, quería decir otra cosa, es tergiversar la palabra de Dios. Es agregarle, es quitarle o es editarla. Y hasta donde yo sé, Dios todavía no ha autorizado editores de la Biblia. Después tenemos la recepción indicativa. Y esto tiene que ver con que el predicador está en un momento de reflexión, está haciendo su devocional diario y encuentra que parte de su devocional como que Dios lo está moviendo a predicar aquello. Y entonces hace una edición de su devocional y se va a decirle a la congregación, Dios me dijo que les dijera estas cosas. Como verán, muchos de los errores vienen de Dios me dio una palabra, Dios me dijo, tengo una profecía para ustedes, Dios me iluminó sobre qué quiere decir el texto, o Dios me puso en la mañana un texto que tenía que predicarles hoy y por lo tanto lo cambié. Viene de eso.
Cuando nosotros vemos los predicadores expositivos históricos, como Charles Spurgeon, o como Martin Lloyd Jones, o vemos cualquiera de esos, ellos inclusive tomaban libros de la Biblia y decían, yo voy a predicar este libro. Y pasaban 2 o 3 años predicando de un libro de la Biblia. Lejos de todas estas cosas. Porque al final Dios nos dio su palabra. Y es su palabra la que hay que predicar tal y como Él nos la dio. De ninguna otra manera. Con esto terminamos esta lección. La siguiente lección son las 5 etapas del trabajo del predicador. Vamos a ver detalladamente lo que significa preparar un sermón. Que Dios los bendiga.